Dios le bendiga también a mis hermanos que nos ven por las redes sociales. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Les invito, amados hermanos, es muy hermoso sentir la presencia de Dios. Volvámonos, amados hermanos, al primer amor. Ese amor que solamente te hacía ganas de buscarle al Señor, alabarle al Señor como Él quiere, en espíritu y en verdad. Amén. Tenemos siempre nuestro corazón dispuesto a alabarle y adorarle al Señor, porque es lo que quiere, que tú le alabes, no mecánicamente, amado hermano, sino de corazón. Y es ahí donde el Señor, por su misericordia, Él te toca, porque no importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pecado, no importa, hermano, si tú te arrepientes ante Dios y tú confiesas tu pecado delante de Dios, Él te toca por su misericordia, aunque dignos somos, hermanos, aún de la experiencia, aún Él te habla, pero es por su misericordia, no es porque tú lo mereces, no es porque yo lo merezco, no, porque como hombres humanamente, diariamente le fallamos. Les invito a poder sentarse, aleluya. Puede sentarse, amado hermano, en esta noche, no es casualidad, aleluya, que yo esté aquí parada, porque vengo a darle un mensaje de parte de Dios, y lo que Él también me habló de una experiencia sobrenatural que ha marcado mi vida el día de hoy, amado hermanos, aleluya. Pero no sin antes, amado hermanos, llevarle a la palabra de Dios, porque en el ayuno yo le decía, Señor, yo voy a contar este mensaje, que tú me has dado una experiencia sobrenatural, pero Señor, yo necesito que tú me digas qué voy a leer, decía el Señor. Dame, Señor, para poder explicarle al pueblo ese sueño, Señor, y esa experiencia, Señor, también. Y el Señor me llevó en Ezequiel, amado hermano, capítulo 14, aleluya. Les invito a abrir en Ezequiel capítulo 14, amado hermano, amén. Y por título dice: Justicia del castigo de Jerusalén. Yo lo voy a leer, que usted abra su mente y dile: Señor, abre mi entendimiento, que yo quiero entender lo que tú me vas a hablar, amén. La palabra yo se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice por título: el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ellos 3 varones, Noé, Daniel y Job, por ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hicieren pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase por causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ellos, así ellos pasaren por ahí, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada, amado hermano. Hasta ahí nomás, pero usted lo lee hasta el último, y solamente el Señor habla que a ellos Él lo libraría. No libraría ni a sus hijos, ni a sus animales, ni a nada, solamente a ellos, a Daniel, a Noé y a Job. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué solamente a ellos? No sé si tú puedas discernir en este momento. Pídele a Dios, dame discernimiento, qué quiere decir este pasaje bíblico, y yo sé que el Señor te va a responder. Hoy en la madrugada, amados hermanos, amén, yo me acosté, amado hermano, terminamos tan cansados, amén, con el grupo de hermanos, y no me pude levantar a la vigilia porque mi cuerpo estaba tan cansado. Y en ese momento, amados hermanos, yo en un sueño, aleluya, pude ver al pastor William. No sé si estábamos en una campaña o aquí, pero creo que era una campaña. Y en ese momento yo escucho que el diablo me comienza a hablar acá en el oído. Y también escucho al pastor William que me dice: sierva Olga, concéntrate, me decía, porque el Señor va a hablar, me decía. Y yo estaba ahí en una lucha en mi mente. Y en ese momento yo siento que el Señor toma control de mi boca. Y ya no era yo, sino que Él comenzaba a dar exhortación al pueblo. Y no solamente aquí, sino a toda la gente que pasaba por aquel lugar y escuchaba la palabra de Dios. Y yo sentía que como mi boca exhortaba, salían palabras duras de mi boca. Y después de ese sueño, amado hermano, yo me veo en un edificio, pero el lugar donde yo estaba era como un cerro, y se podía ver hacia abajo todo, las casas, las calles, la pista, incluso el mar. Y en ese momento, amado hermano, yo dejo a mi Bianca dormida en la casa, y yo salgo con 2 niñas de aquí, salgo con ellas a comprar, y una de ellas tenía la llave. Y en ese momento, no sé cómo, yo veo al fondo
mar comienza a retirarse. Y yo me quedo mirando y yo digo, ¿qué? Y yo veo que la gente normal transitaba. Y en ese momento el mar comienza a desbordarse. Y yo comienzo así a gritar a la poca gente que podría pasar. Y le decía, corran, 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 le decía. Y en mi mente decía, tu padre, tu familia, decía, porque fue lo primero que me vino a la mente. Como ellos están cerca del aeropuerto. Y yo decía, mi hija, aún mi hija. Y yo buscaba la llave. Y yo me daba cuenta que mientras las niñas iban bajando, aleluya, así hacia abajo, aleluya. Y yo decía, mi hija, y en ese momento la gente como comenzaba a correr, pero el agua, amados hermanos, comenzaba a arrasar con todas las casas. Aún llegaba la gente que corría. Y en ese momento yo digo, Señor, mi hija, le decía. Y el Señor me decía, tranquila, tu hija está bien, porque estás en alto, me decía. Y yo veía como el agua iba llegando hacia nosotros, aún en el cerro, iba llegando. Y en ese momento yo tenía miedo y el Señor me decía, cógete de esta columna, me decía fuerte. Y yo me cogía, pero yo vi que el mar, el agua, había llegado hasta las dos niñas que estaban corriendo. Pero yo no sé cómo ellas se sujetaron, amados hermanos. Y mientras el agua se regresaba para atrás para llevarse todo, yo comenzaba a llorar. Y yo decía, Señor, mi Padre. Y en ese momento, cuando el hermano había regresado, las niñas venían, mi hermana, asustadas. Aquí está la llave, entremos a la casa hasta que vuelva otra vez el mar, me decía. Y en ese momento yo abro mi puerta y veo a mi hija durmiendo. Y en ese momento yo cojo el teléfono y comencé a llamar a mi papá. Comencé a llamarlo desesperadamente y él no me contestaba. En ese momento una de las niñas prende la tele. Y en medio de un helicóptero grababan cómo el mar estaba arrasando con todos, amados hermanos. Y en ese momento yo comencé a llorar y a llorar, porque yo llamaba a mi papá, a mis hermanos, y nadie me contestaba. Y en medio del celular yo veo un video de mi padre y mi hija y yo comencé a llorar. Y el Señor me decía, juicios vienen en esta tierra. Juicios vienen, y en ese momento yo me levanto. Yo me levanto porque yo iba a terminar de hacer la matrícula con mi hija. Y yo le llamo al pastor desesperado, pastor, he soñado esto. Era en plan de 8 de la mañana, digo, pastor, he soñado esto. Pastor, permítame ir a ver a mi papá. Yo necesito hablar con él. Yo necesito decirle que se arrepienta, pastor. Porque yo no puedo quedarme así, es mi familia, es mi padre, Señor, necesito. Yo me tiré al piso y clamé por misericordia. Porque el día que el Señor me habló, cuando me cambiaba el corazón, Él me decía todo lo que tenía mi padre. Y yo comenzaba a llorar y le decía, Señor, ten misericordia. Porque es mi familia, Señor, le decía. En ese momento yo me voy a la hermana Celina, aleluya. Y en ese instante estaba así quebrantado mi corazón. Y es que aún yo le digo, hermana Celina, me siento tan cansada, le decía, porque teníamos que ir a matricular. Y en ese momento me decía, vamos a descansar 5 minutos y nos vamos al ayuno, dejamos todo lo que matrícula y nos vamos, ya iremos mañana, me decía así. Y hermano, amados, yo sentí que estábamos durmiendo y ellas se levantaron y se fueron a la cocina. Fue una pestañada que tan solamente yo he dado. Con mi brazo así, yo me puse a descansar. Y clarito, y escuchaba cómo hablaban todo, aún la gente, la dueña del pasadizo. Y clarito, yo escuché una voz, amados hermanos, y era en lenguas. Y la lengua, aleluya, yo la escuché claramente. Y decía, Sabarababay. Y Sabarababay decía, yo sentía que mi alma, era mi alma que estaba saliendo de mi cuerpo. Era mi alma, y yo decía, me decía, aquí en este oído, Sabarababay, me decía, yo vengo pronto, me decía. Y yo le decía, Señor, que es el rato, decía, porque sentía que mi alma era sacada ya de mi cuerpo. Y yo le decía, Señor, tu sierva Celina, es que yo escuchaba, era un éxtasis, escuchaba lo que me hablaba en este oído, y escuchaba a la sierva Celina conversar, y yo diría, es que ella también se va, Señor, sí, ella también se va, me decía. Y en ese momento yo le digo, Señor, mi hija, comencé a llorar. Señor, todavía no, mi hija. Y en ese momento que mi alma, amado hermano,
decía, yo vengo pronto. Sarabababa, y yo vengo pronto. Prepárense, decía. Prepárense porque ¿cómo los encontraré? Sarabababa, y me hablaba aquí audiblemente. Y yo me desperté así. Y yo me desperté y cuando dije mi hija, Señor, porque ya estaba durmiendo en el otro cuarto, soltó mi alma y volvió a mi cuerpo y me levanté y dije, hermana Celina, yo sentí el rapto, hermana Celina, le digo, yo lo sentí que mi alma era desgarrada ya. Y yo dije, ya nos vamos, Señor, sí, me decía ya. Yo en ese momento y la sierva Celina también. Pero lo más triste es que no vi a ningún niño. No vi ni siquiera a mi hija, amado hermano. No vi a mi hija irse conmigo. Y cuando yo le lloré, le dije, mi hija, Señor, porque Él me dijo, yo demandaré la vida de tu hija en tus manos, porque yo te la puse. Yo te voy a pedir cuentas, me dijo, y yo sé que a ti también te dijo que te va a pedir cuentas. Porque ¿cómo los estás criando a tus hijos? Porque ¿cómo los estás criando? Si así lo dijo conmigo, ¿cómo crees que lo dirá contigo? Y yo sabía que Él me iba a llevar a juicio y preguntar por la vida de mi hija. Y yo le dije, Señor, no, mi hija, le dije. Y solamente por eso soltó mi alma y la volvió a mi cuerpo y escuchaba la voz, Sarabababa. Era una voz audible y potente. Sarabababa, y mis juicios vienen. Yo vengo pronto, muy pronto sonará la trompeta, me dijo. Porque así en una vez y cerrar de ojos y arriba, sonará la trompeta, me dijo. ¿Y cómo los encontraré? ¿Y cómo los encontraré? Limpiad pues vuestros corazones y vuestra vestidura, me decía el Señor. Límpiense, 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 me dijo. Y en ese momento yo me levanté y de frente lo llamé al pastor. Yo no puedo callar, siervo. Yo no puedo callar porque fue tan real. Así como tú sientes la presencia del diablo cuando viene y invade todo tu ser. Porque yo sé que lo has sentido. Es como una opresión horrible. Así también sentí, amado hermano, un arrebatamiento. Salir mi alma. Y yo estaba consciente porque escuchaba todo. Y yo quería moverme y no podía. No podía pararme. Y cuando me soltó, yo le llamé al pastor. Y le dije, pastor, me ha pasado esto. Y yo no me quiero ir así, que mi hija se quede. Yo no quiero, hermana. Aún si viene ese tsunami, aún si viene, aleluya. Porque en la televisión, cuando una de las niñas prendió, decía la noticia, más de 1000 muertos y mucha gente desaparecida. Y en ellas estaba mi familia. Y el Señor dio un mensaje que en este terremoto muchos iban a morir. Aún tu familia, aún mi familia. Prepárate, amado hermano, porque Cristo viene pronto. Él viene. Y no lo digo de broma, no lo digo jugando, Él viene. Pero preocúpate por tus hijos también. Preocúpate por ellos. Porque Él te pedirá cuentas a ti y a mí. Y Él me dio este pasaje bíblico. Que por más que tú seas cristiano, no se lo verás a tus hijos, amado hermano. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si esas personas en tu casa tienen palabra, pero la rechazan, ¿cómo van a ser salvos? Me decía el Señor. No pueden ser salvos porque ellos tienen que recibirme. Ellos tienen que recibirme. Igual tu hija tiene que recibirme. Porque cuando uno deja de ser niño, cuando pierde la inocencia, amado hermano, ya dejó todo. Sabe el bien, sabe el mal. Y muchas veces vemos a nuestros hijos cómo se portan mal y no hacemos nada. Eso Dios te va a demandar a ti también y a mí también. Yo viendo a mi hija que llevo a la iglesia y no dobla rodillas, pero yo estoy
no te digo para asustarte, ni te estoy gritando, ni porque soy mala, no. Muchas veces el Señor me hizo un sueño por los niños, aún por mi misma hija, aleluya. El Señor me hablaba de ella. Yo le dije, Señor, yo te prometo que voy a instruir a mi hija en tus caminos, como tú quieres, Señor. Y voy a estar ahí en el altar con ella. Porque el Señor me dice, ella solamente te tiene a ti. Y tú eres la encargada de instruir a esa niña. Porque si yo vengo, ella no se va a ir conmigo. Porque hay pecado en su corazón. Así como hay pecado en cada niño, así también hay pecado en su corazón. Y yo no vengo a llevar a aquellos que están contaminados, porque ni una cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, me dijo. Y en ese momento yo me desperté, amados hermanos. Pero estaba en un éxtasis entre dormida y despierta. Busca al Señor, amado hermano. Si nosotros le decimos acá, alaba a Dios con todo tu corazón, es en vano. No, yo sé que Cristo viene pronto, porque Él ya me lo dijo en un sueño también, tan hermoso que tuve, y Él me lo vuelve a confirmar. Y yo sé que Él es real. Y si tú eres creyente, cree. Pero si eres incrédulo, es lo más triste que puede pasar, porque yo sé que Él viene pronto. Pasa por ahí, aleluya. Oremos a Dios, llamo a nuestros hijos a sus caminos. Amén, porque Él viene pronto. Y esta palabra, amado hermano Ezequiel, no fue de mi carne. Yo aquí en el altar vine de frente a llorar a Dios, incluso dejé la matrícula, no fui a matrícula, yo me voy al ayuno, no me quiero apunar, Señor, le dije, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a leer? Señor, y Él me mandó eso. Se liberarán únicamente sus propias vidas, o sea, tú nada más liberarás tu vida, no la de tu hijo. Porque Él ya tiene conocimiento, y Él también tiene que arrepentirse, amado hermano, de sus pecados, porque hay niños que tienen pecados, niños que están en el mismo infierno, amados hermanos, ardiendo. ¿Por qué? Por el celular. Porque yo ya conté un sueño también, que niños entraban por un túnel, amados hermanos, y yo veía cómo los demonios los atormentaban. Niños que estaban con el celular, los demonios le quemaban las manos, y esos niños gritaban, ay, ay, yo no quería cogerlo más, y el demonio le azotaba en la espalda, porque ese niño tenía que seguir jugando. Y aquellos niños que miraban la televisión, dibujos satánicos, que muchas veces tú como padre y como madre no te das cuenta. Esos niños querían cerrar sus ojos, los demonios con sus garras lo tenían ahí, y esos niños gritaban, no, no. Y yo veía que niños de aquí, y no solamente ellos, pasaban por ese lugar y no soportaban mirar eso. Yo me quiero ir, decían. Pero el Señor decía, no, tienen que seguir viendo más. Tienen que seguir viendo más, decía el Señor. Y en ese momento había un niño que era muy lisuriente, contestó. Y había demonios que le jalaban la lengua, hermanos, y con cuchillo le clavaban en las lenguas. Y estos niños como gritaban, los demonios los atormentaban. Y cuando terminamos de salir de ese lugar, el Señor, usando la vida del siervo, dijo, sierva, tienes que hablar esto, porque yo demandaré a cada padre, a cada madre por la vida de sus hijos. El deber está en los padres educar a los hijos. Y ese sueño no solamente es para ustedes, también es para mí. Y quizás nos hemos descuidado, si es verdad. Es por eso cuando el Señor me estaba a punto de llevar, yo le dije, Señor, yo me voy, sí. La sierva Celina también. Pero yo no vi a ningún niño, amado hermano, irse. No los vi. Y cuando le dije, Señor, mi hija es recién de Él, me dijo, yo pediré cuentas. Yo vengo pronto, me dijo. Amén, amado hermano. Busquemos a Dios, pero también incluye a tus hijos en tus oraciones. Hazle que doble rodilla, no de que ande jugando, porque el diablo, amado hermano, está como león rugiente buscando que un carro los mate, que venga un hombre, los lleve y los viole, porque últimamente la maldad ha multiplicado. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Ha multiplicado, y tú ves las noticias. ¿Cuántos niños son violados, ultrajados, han muertos, apareciendo en hostales? Y no solamente niños de las iglesias, de las calles. Y Dios también pedirá cuenta de sus padres. También les va a pedir cuentas. Así que, amados hermanos, ora por la vida de tu hija, y aún ora por tu alma, porque si Cristo viene en esta hora, hagamos esta pregunta: ¿nos iremos con el Señor? Nos iremos con el Señor, porque fue tan real lo que yo viví, fue tan real, y yo no puedo callar. Y cuando el Señor usa la vida de la sierva Melissa, ay Señor, si yo callo, y el Señor le dice, habla y no calles. No es porque
porque es su carne, es porque el Señor quiere hablar a través de su boca. Y yo sé que el Señor sigue revelando el sueño, yo lo sé. Y yo lo sé, amado hermano. Y si no me crees, dile al Señor que te des experiencia y Él te la dará. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá, amado hermano. Amén. Dios me lo bendiga. Pasa por aquí nuestro siervo William. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Póngase de pie. Aleluya. Quiero cantar una adoración al Señor, que desde muy pequeña mi padre lo cantaba y Él se quebrantaba. Y eso me hace recordar y le digo, Señor, ayúdame porque tus juicios están cerca, Señor. Aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí, aleluya. Y dile, Señor, perdóname.